Bienvenidos. La energía cinética asociada a un curso de agua, pues aguas abajo de diferentes estructuras hidráulicas, por ejemplo los vertederos, puede llegar a niveles muy elevados. Ese alto nivel de energía cinética pues corresponde normalmente con una alta velocidad de flujo, lo cual es peligroso no solamente para los seres vivos que pudieran pues encontrarse en algún momento teniendo que atravesarlo, o bien en términos de la capacidad destructora que tiene este caudal en la propia estructura, así como también en el cuerpo de agua receptor. Por lo tanto, es necesario prever la construcción de estructuras para disipar la energía destinadas a compatibilizar la velocidad del flujo con las características de resistencia de tanto del medio físico como del cuerpo receptor. El dimensionamiento de las estructuras disipadoras se efectúa de forma normalmente experimental y hay múltiples métodos en la literatura. En general, todos estos son principalmente de tipo experimental que permiten fijar las diferentes dimensiones en función de los parámetros hidráulicos involucrados, o sea, el caudal y la velocidad. Se recomienda, aunque muchas veces no es posible, de que una vez que se ha efectuado la definición del proyecto y escogido la solución óptima a partir de estudios específicos, ya que pues, hay múltiples tipos de disipadores de energía, lo ideal es utilizar modelos físicos. ¿Okay? Pero en el caso de hoy vamos a trabajar con uno de esos modelos experimentales. ¿Okay? Eso, antes de continuarlo, pues quería mostrar esto de acá. ¿Okay? ¿En qué consiste la disipación de energía? Pues a aguas abajo de una estructura hidráulica, en este caso un vertedero, pues se generan a veces flujos con una alta velocidad, ¿no? O sea, con un flujo supercrítico. Y para, pues para disiparlo utilizamos como control un resalto hidráulico en el cual se origina un cambio de flujo, ¿okay? A lo largo de cierta longitud de corriente, y de esta forma se reduce la velocidad, se disipa la energía y se aumenta la profundidad. Bien, entonces el método que vamos a utilizar es el que está explicado en el Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías del Ministerio de Transporte de Colombia, el cual a su vez está basado en el paper Flow Characteristics of Skimming Flows in Step Channels, o sea, características de caudales de tipo rasante en canales escalonados, del profesor Otsu y otros, ¿okay? Escrito en 2004. Y les muestro esto porque hay algunas ecuaciones que hay que corregir en el manual del Invías en lo que corresponde a este método. Este método en el Invías ustedes lo pueden encontrar en la sección 4.62, ¿okay? En el diseño de estructuras de caída escalonadas, rápidas, lisas y escalonadas combinadas, siendo la primera las estructuras de caída escalonadas. ¿Bien? Este método se seleccionó utilizar, o sea, el Invías decidió utilizar el método de Otsu y otros, ya debido a que en el país es común encontrar altas pendientes, en este caso de entre 5.7 grados y 55 grados, que es el rango de validez del método. Okay, entonces, porque la formación total o parcial del resalto hidráulico en caso de escalón a escalón implica pendientes suaves de terreno. Esto de escalón a escalón, pues tenemos los diferentes tipos de rápidas escalonadas. Tenemos el saltante, que es ese de escalón a escalón. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con con el rasante, con el skimming flow, en el cual el agua fluye como una corriente estable. Se genera una especie de nata. Aquí tenemos un ejemplo en la figura E6, ya para reducirlo, y básicamente el fondo se asume que es aquel formado por los vértices, por la línea que está delimitada por los vértices de los escalones. Okay, entonces
a fin de facilitar la comprensión del método, voy a explicarlo a través de un ejemplo que está también en el manual del INVIAS. Ok, que yo ya se los coloco por acá. Bien, se requiere diseñar una estructura de tipo rápida escalonada a la salida de una alcantarilla de 90 centímetros de diámetro que transporta un caudal de 1.2 metros cúbicos por segundo. El terreno sobre el cual se desarrolla el flujo pues forma un ángulo con la horizontal de 30 grados y les dan los datos de material, ya porque este ejercicio ellos lo trabajan con otros métodos en los cuales es de bastante importancia las características del suelo. Pero para nosotros en este caso vamos a tomar de datos importantes como tal el caudal, ese ángulo con la horizontal y lo que viene después, ¿no? Que la estructura se debe llevar hasta una distancia de 26 metros, 15 metros por debajo de la salida de la alcantarilla. Bien, vamos a asumir un par de cositas y pues vamos a trabajar. Yo ya tengo un Excel preparado, pero sí lo voy a ir explicando pues el paso a paso para que ustedes lo puedan ir siguiendo y lo puedan ir entendiendo. Antes de comenzar, sí, quisiera que tuviéramos los datos de qué ocurriría si esto pasara si no disipáramos de energía. ¿Qué pasaría al menos con la velocidad? Entonces yo ya acá lo realicé en H canales y pues para un caudal de 1.2 con un ancho, porque vamos a asumir un ancho de 1 metro de base del escalón. Entonces 1.2 metros cúbicos por segundo para un ancho de solera de 1 metro, un talud pues es un canal rectangular, por lo tanto es 0. Tomo una rugosidad de 0.014, un valor típico en el concreto, y una pendiente de 0.577, la cual sale de esto, ¿no? Se dice el ejercicio que la altura es igual a 15 metros y pues el valor de la distancia como tal, o sea, el cambio en X, la diferencia en X es 26. Bien, entonces con base en eso se saca la tangente a 30 grados y da 0.577 y eso nos origina un flujo que va a tener una velocidad casi de 11 metros por segundo si nosotros no tuviéramos ninguna disipación de energía. ¿Ya? Con base en eso, pues yo ya lo copié acá para que después podamos comparar respecto a nuestros resultados. Ahora el INVIAS también para los casos de las velocidades máximas permisibles en canales artificiales, pues ahí tenemos en función de los tipos de material. Para nuestro caso tendríamos que trabajar con un concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia y pues eso se traduce, trabajar con eso se traduce en mayores costos. ¿Ya? Y recuerden que cuando diseñamos estructuras hidráulicas siempre apuntamos tanto de forma simultánea a la seguridad como a la economía. Bien, entonces comencemos. Para los datos de entrada necesitamos un ancho de canal, la caída total, el ángulo del canal y el caudal de diseño. Ok, entonces para el ancho del canal yo ya les dije que, vamos a ver si puedo dejar acá. Ok, entonces el ancho del canal vamos a tomarlo de 1 metro. La caída total, si se fijan acá, es la altura total de la caída, eso sería para nuestro caso 15 metros. El ángulo del canal, 30 grados. El caudal de diseño, 1.2 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y después ya vamos a comenzarlo a trabajar. Otra cosa que vamos a asumir aquí es la altura del escalón, o sea este valor de S que va a ser igual a 0.5.
Bien, entonces yo ya se los coloco por acá. 1 metro, 15 de altura de caída total, ángulo con el horizontal 30 grados y algo muy muy importante. Como es un método que se creó a partir de regresión, okay, eso fue pues, experimental y después se utilizó regresión. El doctor Otsu y otros trabajaron esos valores de ángulo en las ecuaciones, pues en las propias unidades de ángulo, ¿okay? No se convirtió a radianes, que es lo que normalmente uno esperaría. Entonces, esa es la primera observación que quiero hacerles con respecto al método. ¿Ya? Entonces, en las ecuaciones, esos valores se trabajan en grados. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. 30 grados, el caudal de diseño 1.2 y como les mencionaba, vamos a tomar una altura de escalón de 0.5 metros. Viniendo al método, el cual yo ya se los he resumido por acá, pues comenzamos verificando que la altura del escalón cumpla estas condiciones. Ok, entonces, antes que eso, realmente esto debería estar acá, primero veamos la clasificación del flujo. Es sencillo, si el ángulo es mayor que 19 grados, es un flujo de tipo A. Si está entre 5.7 hasta 19, es un flujo de tipo B. Ok, entonces vamos a trabajar con este flujo de tipo A, el cual pues tiene que cumplir con estas condiciones. Bien, entonces necesitamos calcular este valor de S. Recuerden que S es el tamaño del escalón dividido entre la profundidad crítica. La profundidad crítica, como ya habíamos visto antes en el flujo uniforme, pues es la derivada el punto cero de la derivada de la energía, de la función de la energía específica en términos de Y. O sea, esta ecuación. La profundidad crítica es igual a la raíz cúbica del caudal específico dividido entre la gravedad. Entonces, ese valor de acá, pues es lo que tenemos ahí, ¿no? Eso significa, en este caso, dividir el caudal entre el ancho de la base, elevar eso al cuadrado y dividirlo entre 9.81 y luego sacarle raíz cúbica. Si ustedes quieren ver esos pasos cuando la estén realizando, pues nada más vienen aquí 1.2 entre 1, que es el caudal específico, se eleva al cuadrado, lo dividimos entre la gravedad y le sacamos raíz cúbica. ¿Okay? Punto 53. Ahora tenemos, bueno, el tipo A ya lo tenía acá. Tengo 0.53 metros de profundidad crítica. ¿Okay? Si yo divido el punto 5 entre el punto 53, pues yo tengo 0.95. ¿Okay? Y si yo saco este valor de la ecuación 455, me da 1.06. Por lo tanto, yo cumplo con lo que me dice el método, ya que 0.25 es menor o igual, en nuestro caso 0.95, menor o igual que 1.06. Entonces cumplimos. Si no, pues habría que revisar, hacer algunos ajustes en la altura o bien en el ancho del escalón. Sigamos. Entonces ya 2 y 3, listo. Ahora viene algo que es pues de interés y tiene que ver con el flujo cuasi uniforme. Ya el flujo rasante es altamente turbulento. Voy a aumentar esto aquí un poco para que lo puedan ver mejor. El flujo rasante es altamente turbulento. Si no, se mira pues claramente en esta figurita, ¿no? en la E6. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos conseguir normalmente es llegar hasta cierto punto en el cual el flujo llegue a ser cuasi uniforme. ¿Ya? O sea, tenemos recién a la salida de la estructura hidráulica, ¿okay? En este caso el vertedero, pues tenemos una región de flujo no uniforme.
Y una vez que ya más o menos se uniformizó el caudal, pues llegamos a esa región de flujo cuasi uniforme, ya en la cual son válidas algunas de las ecuaciones que se van a trabajar acá y pues que básicamente son las del ejercicio. Entonces, volvemos aquí. Si la altura, en este caso, la altura total sobre la profundidad crítica es mayor que el HE sobre DC que se encuentra con esta ecuación, con la 457, pues estamos en la presencia de un flujo cuasi uniforme. Aquí es donde viene una de esas pues llamadas de atención que les quería hacer. En la ecuación 457 del manual del INVIAS, además voy a mostrárselas. En la ecuación 457 tenemos un 6.5 positivo. ¿Ya? Aquí es un 6.5 negativo. ¿Y eso dónde está? Si lo buscamos aquí en el manual de Otsu, lo tenemos aquí. ¿Ok? Ahí está ese menos 6.5. ¿Vale? Entonces quería mostrarles eso. Volvamos. Ok, entonces evaluamos eso. El HE sobre el DC debe ser menor que eso. Vamos para acá. Vamos a verificar. Verificamos la ecuación y tenemos, ok, algo que les recomiendo, coloquen, yo prefiero colocar los coeficientes, por así decirlo, aparte y después los relaciono en la fórmula. Ok, pero ahí son libres de hacerlo como a ustedes pues mejor les parezca. Pero bien, este valor de HE de la ecuación 457, ya cuando yo termino despejándolo, yo tengo un HE que me va a dar igual a 11. ¿Okay? Ese 11, que es el valor de HE, que es el lugar a partir del cual ocurre el flujo cuasi uniforme, vamos a buscarlo acá en la figurita. Bien, aquí lo tenemos el valor de HE. Bien, entonces ese valor de HE significa de que si es menor que la altura total de la caída, pues estamos en presencia de una estructura que permite una región de flujo cuasi uniforme. ¿Okay? Entonces para nuestro caso aquí tenemos 15, que es el HDAM, y aquí tenemos pues 11. ¿Vale? Tenemos 4 metros al final de la estructura de región de flujo cuasi uniforme. Okay, entonces verifican que el valor de HE, pues lo que tienen que hacer al final es multiplicar todos estos términos por DC. Ya, yo lo tengo, ese valor de DC está aquí, es el 25, la celda B25, ya que es la profundidad crítica. Pues da ese valor, nos arroja un valor de 11, de 10.99. Siguiente, si tenemos flujo cuasi uniforme, podemos continuar y para encontrar el valor de la profundidad, perdón, de la velocidad promedio y de la altura representativa del flujo. ¿Vale? Pero vamos a calcular ahora el factor de fricción. Si nosotros tenemos una estructura, bueno, el factor de fricción tiene esta fórmula. F, que es el factor de fricción, va a ser igual al F max menos A por 0.5 menos pues la relación entre la altura del escalón y la profundidad crítica y todo eso al cuadrado. Ya para los casos en que estemos entre 0.1 menor o igual que la altura del escalón sobre la profundidad crítica menor que 0.5. Para valores mayores, el factor de fricción es igual al factor de fricción máximo. Veamos dónde estamos nosotros. ¿Ok? Bueno, otra cosa, estamos trabajando con el tipo A. El coeficiente A es 0.452 y el F máximo
pues estará en función de esta ecuación que recuerden, como les mencionaba, que el ángulo aquí tienen que trabajarlo en grados. Para nuestro caso, en este momento sería igual a 30, el valor del ángulo θ. Vamos entonces al paper y vamos por aquí, ¿no? Vamos aquí, perdón, al Excel y vamos por acá. Factor de fricción máximo 1,69. Ok, vamos a ver nosotros cómo estamos en este caso. Ok, yo tengo unos condicionales ahí. Veamos cuánto nos da. Bueno, tenemos 0.1, voy a escribirlo aquí ahorita, y aquí 0.5. La relación que tiene que quedar ahí en el centro es el valor de S, el valor del escalón dividido entre DC. Entonces, el escalón entre DC va a ser igual a 0.95. ¿Ok? Entonces, no aplica. Sería el caso del F máximo. ¿Ok? Entonces, el valor de fricción sería el valor máximo. Ok, entonces sería .452. Ok. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ese valor de F, para ese valor de fricción, perdonen, aquí hice un cambio que no tenía. Ok, entonces, listo. Yo tengo el coeficiente A y tengo el valor de fricción máximo, ok, que está aquí. Entonces, yo tengo que trabajar con este F max. Yo vengo y calculo ese 232 por 10 a la menos 5. También, de nuevo, estos factores, pues yo los coloco acá. Okay, yo los coloqué aquí, son estos de acá. Bien, y yo los incluí pues en el cálculo del factor de fricción. Hice un condicional, pero revisen, el valor da .169. ¿Vale? Una vez que tenemos ese cálculo del valor de fricción, podemos partir a encontrar, pues podríamos ya encontrar la velocidad promedio y la altura representativa. Y esos de ahí podemos hallarlos, ya como les mencionaba, con el factor de fricción. Yo tengo esa ecuación de ahí. ¿Vale? Que la altura representativa de flujo va a ser igual al factor de fricción dividido entre 8 el seno del ángulo a la 1/3. ¿Okay? Entonces aquí tengo la altura representativa. Una cosa, si ustedes lo van a trabajar en Excel, encuentra las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, él las trabaja con radianes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, si ustedes usan su calculadora normalmente en grados, ustedes van a tener que el seno perdón,
ustedes van a tener que el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, si yo escribo seno de 90 grados, ok, 9.89, eso no es. Yo tengo que venir acá, fíjense aquí en la barra de fórmulas, y yo le digo que me convierta eso a radianes, y ahí sí me va a dar igual a 1, que es lo que debe ser, ¿vale? Entonces lo mismo pasa con el caso de esa pues en los que se utiliza este ángulo, entonces yo tengo que colocarlo así. Por ejemplo, acá en la celda B27, si se fijan, está la tangente de radianes pues del ángulo, ¿no? Del ángulo de 30, que hay que convertirlo a radian para que lo trabaje Excel. Bien, por eso preferí grabarles este video que explicárselos en vivo en clase. Y también para quien tenga interés en verlo. Ok, entonces volvemos acá. Utilizamos esa ecuación que teníamos acá en la altura representativa de flujo, que es el dW. Lo que tengo que hacer es, pues como les mencionaba, el factor de fricción dividido entre 8 el seno de 30 grados, le saco raíz cúbica y lo multiplico por el valor de la profundidad crítica. Ya, veámoslo entonces. Bien, tengo la profundidad crítica, que es .53, ya que ya la habíamos calculado acá. .53, factor de fricción, que es .17 aproximadamente, dividido entre 8 por el seno de 30, que es 0.5, entonces dividido eso entre 4. Todo eso se le saca raíz cúbica, y pues eso me va a dar una altura representativa de .184, que acá en H canales esa altura es el tirante normal, que da .11. Entonces ya con eso ya aumentamos pues 7 centímetros la altura del tirante en la estructura. Y bueno, y la velocidad de flujo, esa es bastante más sencilla de entender. No es más que el caudal específico. Bien, vamos a colocarles aquí la fórmula. En el caudal específico dividido entre la altura representativa de flujo que recién encontramos. ¿Ya? Entonces, para ese caso, tenemos el caudal de 1.2 entre 1 dividido entre los .18 que acabamos de encontrar. Y pues eso nos va a dar una velocidad de 6.5, que anteriormente esa era una velocidad de 11. ¿Ya? Y con eso incluso ya nosotros podemos trabajar en 6.5, perdón, eso no es 6.5, pues ya incluso podríamos trabajar con un concreto pues inferior a 200, el recubrimiento del canal se podría trabajar incluso con un concreto de menos de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces ahí están viendo ya dónde se puede conseguir ahorro en el diseño de la estructura. Sigamos. Entonces ya tengo eso. Ahora, el propósito de este tipo de estructuras está en el propio nombre, ¿no? Son disipadores de energía. Por lo tanto, hay que calcular cuál es la energía residual. ¿Eso qué es? La energía con la que llegamos al pie de la estructura. ¿Ok? La energía que vamos a tener pues acá en el pie. ¿Vale? Y para eso, según el tipo de flujo, en nuestro caso si es de tipo A, pues tenemos que utilizar esta ecuación de aquí. Bien. Esa ecuación de acá donde tenemos que estos valores, esta es la profundidad representativa. ¿Dónde estamos? Perdónenme. La altura representativa de flujo, el dW, ¿qué otros términos tenemos ahí? Tenemos la profundidad crítica, tenemos el coseno del ángulo, tenemos el factor de fricción. Ya todos esos valores nosotros los tenemos para una estructura tipo A. Entonces yo voy acá. ¿Ok?
Aquí de nuevo vuelvo a incluir los diferentes valores. Yo ya los coloco ahí. Si se fijan, f entre el seno del ángulo a la 1/3. Todo eso pues ya está acá. ¿Okay? Después crean la ecuación. Por eso es que también, insisto, preferí colocárselos así para darles tiempo a que ustedes a su paso puedan emular las fórmulas. ¿Vale? Y bueno, una vez que se tiene ese valor de la ecuación 464, en este caso, por ser de tipo A, lo que se hace es que se multiplica por la profundidad crítica, ¿okay? Que la profundidad crítica de nuevo es 0.53. Entonces ese 4,417 que se halló por el 0.53 me da una energía residual al pie de la estructura de 2.33 metros. Cuando acá esa energía es o era de 6.2. Entonces miren que se disipó pues como el 60% de la energía. ¿Listo? Cumpliéndose pues el principal propósito de estas estructuras. Y bueno, ahora que ya estamos por ahí, ya partimos directamente a lo que tiene que ver con las dimensiones. ¿Qué dimensiones necesitamos? La altura de los muros, pues para evitar que se desborde por cuestiones de seguridad y de estabilidad. Vamos a ver cuál es la altura de los muros. Entonces, para el cálculo de eso, bueno, permítanme, quiero ver qué otra cosa quería mostrarles acá. Bueno, del tipo A, este es del tipo B. Y en caso de que no se llegue a desarrollar el flujo cuasi uniforme, recuerden que en nuestro caso este H era 11 y la altura total era 15. Sin embargo, podría presentarse el caso en el que no se llegue a desarrollar, o sea, el valor de HE sea mayor que la altura total y por lo tanto no se llegue a desarrollar el flujo cuasi uniforme y tengamos que trabajar como flujo no uniforme. ¿Ya? Entonces para ese caso hay que calcularlo con esta ecuacioncita de acá y pues ese valor del crítico, del RSDCU, este que está acá, pues se trabaja con base en estos de acá. ¿Ya? No hay mucha diferencia. Y bueno, y ahí lo que habría que estimar, como normalmente pasa en flujos turbulentos o flujos pues, bastante no uniformes, habría que a partir de esos valores, por tanteo, encontrar los valores de la profundidad representativa de flujo y de la velocidad de flujo. ¿Ya? Pero no es gran diferencia, no es gran complicación. Vamos entonces al cálculo de la altura de los muros del canal. Para el cálculo de la altura de los muros se establece que es más o menos el 40% más, o sea, el 1.4 de la profundidad de flujo para una concentración de aire de 0.9. ¿Okay? O sea, cuando está bastante saturado el flujo, recuerden que esa nata que se forma, de nuevo les muestro la figurita, voy a agrandárselas incluso. ¿Ya? Entonces se trabaja con este flujo que es bastante aireado, ¿no? Y esa altura se toma como 1.4 veces el valor de Y cuando ocurre esa concentración de aire. Y para estimarla, ese valor de Y.09, utilizamos esta ecuación, donde ya nosotros tenemos la profundidad representativa, ¿okay? Que es el dW que encontramos ya en el paso 7. Dividido entre 1 menos el Cmin. Y el Cmin podemos estimarlo con el valor de D, que para una estructura tipo A lo calculamos con esta ecuación. Insisto, estos valores tienen que colocarlos en grados. Estas ecuaciones lo trabajan en grados. Aquí hay otro errorcito. Ya en la ecuación, ya les digo qué ecuación es. Ok. En la ecuación 469D, vamos a buscarla. Aquí. En el manual de Limvías dice menos 20.
pero el valor realmente es menos 2. Ese valor de menos 2 está... Permítanme encontrárselos. Okay, ya venimos por aquí, anda por acá. Aquí. Ok, entonces ese valor de menos 2 está aquí. Bien. Entonces no es menos 20, es menos 2. Bien, entonces corrigen eso de ahí. Una vez, pues para tipo A, ¿no? Ok, entonces yo vengo y busco esos valores, encuentro el valor de D. Bien, voy a pasar la fórmula aquí. Pues es mayor que 30, es un flujo tipo A. Ok, entonces ahí tengo el 2 por 10 a la menos 4 por el ángulo. Si se fijan, yo dejo el cursor quieto un momentico. Aquí yo lo estoy trabajando directamente en grados. Bien, y esa ecuación en total me va a dar .4263. Yo sustituyo ese valor de D en ese valor de D en esta ecuación del CMIN. Estos valores yo ya los tengo. Ese es aquel famoso valor de .53, perdón, de punto 95. Punto 95 es el valor de S, sí, sobre el DC, punto 95. Bien, entonces yo ya sustituyo todo esto acá. Y eso al final me va a dar una altura de muro de .45. ¿Ya? Entonces tenemos un flujo que llega a una altura de .18 de altura representativa, pero la altura de los muros pues va a ser más o menos pues .45. Ok, eso voy a hacer un dibujito pues, mal hecho, solo para ilustrarlo. Vamos a suponer eso, ponemos esto de aquí, entonces los muros serían .45 cuando la profundidad de flujo pues más o menos sea, ¿no? como punto 18. Una vez que estamos ahí, pues ya lo que tenemos que hacer posterior a esto, ya terminando. Ok. Una última cosa, el doctor Otsu y sus colegas, cuando trabajaron este paper, ellos hicieron los correspondientes experimentos basados en las experiencias de otros investigadores. Ellos lo trabajaron con un vertedero tipo West. ¿Okay? Y de esos vertederos tipo West, pues justamente este tipo A, que vamos a ver, voy a aumentar el tamaño. Ok, en el cual el valor de X, la relación de X con Y, pues lo verán acá, X 1.85 es igual a 2 veces la altura a partir de la cresta, del eje de la cresta, ya, elevado a la 0.85 por Y. Bien, eso solo para que lo tomen en cuenta. Ya el día que les toque hacer un diseño, si van a utilizar este método, trabajen para que la parte de arriba de la estructura pues se ajuste lo máximo posible a un vertedero de cresta tipo West. Bien. Bueno, entonces ya terminando, pues llegamos a identificar cuál es la altura conjugada y la longitud del salto hidráulico. ¿Okay? O sea, la estructura, el largo que tiene que tener el canal de salida. ¿Okay? Para así terminar con el diseño de la rápida escalonada. Bien, ese valor de Y1 que tenemos ahí, pues es el valor de la altura representativa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caudal específico, no hay mayor misterio. Y
aquí también otra correccioncita. Esto tal vez ustedes ya lo identificaron incluso, porque es una de las ecuaciones clásicas del resalto hidráulico, ¿vale? Aquí ellos colocan F1 por 1, la diferencia es que debe ser una resta, y así la tangente hiperbólica. Bien. Veamos entonces. Bueno, y el número de Freud al inicio, pues también es sencillo de encontrar. Veamos entonces, ese valor de Y1, 0.184, que es igual a la altura representativa. Bien. El número de Freud de ese punto, pues si nosotros tenemos que la velocidad, voy a colocarlo más o menos por ahí para que ustedes lo puedan ver. Entonces tenemos que la velocidad es 6.53, eso que ya lo habíamos calculado antes, dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante hidráulico, ya que en ese caso, por ser un canal rectangular, es 0.184. Raíz cuadrada de eso, tenemos que el número de Freud en ese punto es 4.86. ¿Cuánto sería en el canal que habíamos encontrado antes? Teníamos un número de Freud de 10.5. Vamos. Teniendo esos dos valores, el valor de la altura representativa o el valor de Y1 y del Freud número 1, podemos encontrar la altura conjugada 2 y la longitud del salto hidráulico. Ya, esta de acá utilizamos pues la ecuacioncita que se les presenta ahí. Okay, va a darnos un Y2 aproximadamente de 1.18. Okay. Y la longitud en la cual se desarrolla este salto hidráulico, utilizando la función de la tangente hiperbólica, que está en Excel es sencilla, ¿vale? Y aquí no hace falta, aquí no hace falta convertir nada porque son valores normales. Bien, entonces, y multiplicándolo por Y1, okay, vamos a tener que la longitud del salto es de 7.24. Teniendo todo eso, pues ya no queda más que terminar de revisar el diseño. Okay, la altura mínima de muros ya habíamos quedado que era 0.45, que lo habíamos estimado acá en el HW. La contrahuella, que son los 0.50 que asumimos al inicio. Ok, la altura del escalón. Ya está. ¿Y qué más queda? Nosotros sabemos que el terreno hay que llevarlo hasta una distancia de 26 metros. Ok, voy a ocupar rapidito el Paint solo para hacer un esquema, para que ustedes entiendan eso último. Ok, y discúlpenme si no dibujo bonito. Bien, entonces yo tengo esta altura que era 15, aquí tenía 26 metros. Entonces yo sé que cada uno de esos pasos mide 0.5. Por lo tanto, yo tengo que los 15 metros entre 0.5 va a ser el número de escalones. Ya, eso me va a dar igual a 30 escalones. Si yo tengo 30 escalones, y yo tengo 26 metros, pues lo que tengo que hacer es dividir los 26 entre los 30. Ok, y 26 entre 30. Vamos a poner aquí lo que son el largo de la huella. Va a ser igual a 26 metros entre 30 huellas. Longitud de la huella. Eso me va a dar igual a 0.0
87 metros por huella. ¿Ok? Que va a ser entonces el tamaño que yo tendría aquí. Y pues que consecuentemente también tengo acá. Bien. Y aquí solo hago una verificación y listo. Ese es el diseño. Después, ya una vez que ustedes ya lo tienen, ya incluso ya pueden aprovecharlo y probar otras cosas, por ejemplo cambiar el escalón, ver si todo eso si continúa cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, espero que les haya sido de provecho. Espero cualquier duda, pues estoy a la hora. Saludos.